Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, México se vio envuelto en uno de los periodos más violentos de su historia. Durante este tiempo, el país fue un escenario de una gran lucha entre el gobierno y los grupos delictivos del crimen organizado, lo que dio inicio a la llamada guerra contra el narcotráfico. Este enfrentamiento transformó la vida social, económica y política de México, dejando víctimas y un profundo impacto en la percepción ciudadana. En este documental analizaremos cuándo y cómo es que ocurrieron estos hechos, qué es lo que dijo la sociedad y las noticias, y cómo esta etapa dejó huellas profundas en nuestra historia. Nuestro propósito es comprender las causas, consecuencias y enseñanzas que dejó este periodo para el presente y el futuro de la nación. La guerra contra el narcotráfico en México se desarrolló a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa ordenó el Operativo Conjunto Michoacán, enviando miles de soldados y marinos a combatir a los cárteles de la droga. Esta acción marcó el inicio de una estrategia militarizada de seguridad en la que las Fuerzas Armadas asumieron funciones de los policías locales, señalados por su corrupción e incapacidad para enfrentar al crimen organizado. A lo largo del sexenio, se desplegaron más de 50 operativos federales en estados clave como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa. El objetivo principal fue la captura o eliminación de líderes criminales mediante una táctica conocida como decapitación de cárteles. Sin embargo, esta estrategia fragmentó las organizaciones delictivas y generó nuevos grupos más violentos, aumentando los enfrentamientos y homicidios en todo el país. Durante el gobierno de Felipe Calderón, que comenzó en el año 2006, México entró en una de las etapas más violentas de su historia reciente. Desde el inicio de su sexenio, Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico, enviando al ejército y a la marina a distintas partes del país para enfrentar a los cárteles de la droga. Su objetivo era recuperar la seguridad y el control del Estado, pero esta decisión desató una ola de violencia que afectó a millones de las personas. Los periodistas comenzaron a vivir bajo una amenaza constante. Decían que muchos fueron censurados, perseguidos o asesinados por investigar temas relacionados con el crimen organizado. Algunos medios dejaron de publicar noticias sobre narcotráfico por medio de represalias. A pesar de ello, hubo periodistas valientes como Lidia Cacho o Javier Valdés que siguieron denunciando la corrupción, los abusos y la impunidad. La sociedad mexicana se dividió y algunas personas apoyaban la estrategia del gobierno, creyendo que era necesario para enfrentar al crimen, pero muchas otras criticaban la militarización del país y los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. Miles de familias perdieron a sus seres queridos, otras tuvieron que abandonar sus hogares y muchas más siguen buscando a los desaparecidos. Durante esos años también surgieron movimientos ciudadanos que exigían justicia y paz, como el liderado por el poeta Javier Sicilia, quien alzó la voz después del asesinato de su hijo. Su mensaje representó el dolor de miles de familias que pedían detener la violencia. ¿Qué va a pasar con la seguridad en el país? Sí se puede y se debe, pienso, y creo que con razón en muchos casos, criticar la estrategia por la seguridad, sí. Pero a final de cuentas, esta estrategia, que insisto es integral, combate a los criminales, reconstrucción de instituciones y reconstrucción del tejido social, ¿va a seguir o no? ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? Durante su presidencia, él priorizó un Estado de derecho y seguridad pública, supuestamente una economía competitiva y generadora de empleo, igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible y una democracia efectiva. Sin embargo, surgió una crisis económica sin precedentes en donde la riqueza se concentraba de manera inmoral en una oligarquía que hoy le cobra factura a la presidencia actual. No tenía un gran mando sobre el timón de la nación y la sociedad cada día enfrentaba la desestructuración. También el impacto que tuvo en su gobierno fue la ausencia de un crecimiento económico. Uno de los escenarios más adversos que enfrentó fue cuando inició el segundo tercio de su gobierno. No buscaba salidas o soluciones espectaculares a los dos primeros problemas que había: crisis económica y narcotráfico.
Hubo un periodo en su gobierno que impactó a la economía mexicana, ya que se recuperó con un crecimiento del PIB promedio anual de 2.1%. Se crearon 2 millones de empleos formales y se redujo la pobreza un 5%. También impulsó reformas importantes como la reforma energética, que permitió la participación privada y producción de petróleo. Implementó reforma laboral, programas de oportunidades, seguro popular. En resumen, el gobierno de Felipe Calderón impactó mucho en México y tuvo un impacto significativo con logros en la economía. Sin embargo, también crisis económicas que de alguna manera afectaron bastante al país. También tuvo bastantes desafíos en materia de seguridad y derechos humanos. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. Es muy triste ver que aún con el paso de los años, la lucha contra el narcotráfico sigue vigente en nuestro país. La frase, "la violencia genera más violencia", refleja muy bien lo que pasó durante el gobierno de Calderón. Pues aún con todos sus esfuerzos para detener a estos criminales, lo cierto es que terminó provocando lo contrario e incluso incrementándolo con el transcurso del tiempo a tal punto de afectar a los gobiernos posteriores. Todo esto, incluso, es bastante irónico considerando el veneno que es el narcotráfico en México, pues aunque se quiera negar, tenemos la presencia de mucha gente del poder relacionada a estos cárteles como lo fue el secretario del expresidente. El dolor generado por las desapariciones y asesinatos ha dejado una gran huella en la sociedad mexicana que nunca olvidará el legado de Felipe Calderón.